Antes de conocer las reglas básicas de interpretación bíblica, lo que tenemos que hacer es poder identificar todos los métodos de interpretación que se han utilizado a lo largo de la historia de la Iglesia. Una buena pregunta sería en esta hora ¿te has dado cuenta por qué hay tantas iglesias distintas? Los de acá, los de allá, los de arriba, los de abajo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están equivocados? ¿Cómo llegan a sus conclusiones y sus conjeturas doctrinales? Justamente vamos a estudiar 6 métodos que se han utilizado a lo largo de toda la historia de la Iglesia de una forma sencilla. Es importante que ustedes puedan conocer los métodos que han sido utilizados y que se siguen utilizando antes de poder llegar a las herramientas básicas de interpretación. Partiremos conociendo 2 de las 6 más conocidas a lo largo de la historia. El primer método de interpretación que se ha utilizado a lo largo de la historia y que se sigue utilizando se llama el método alegórico. El método alegórico viene de la extensión de la metáfora. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que es una metáfora. La metáfora o el método alegórico se caracteriza por la ausencia casi total de la objetividad del texto. ¿Se entiende? Supongamos, si yo les escribo a ustedes una carta el día de hoy, por ejemplo, a la Comunidad de la Fe. Abner Castillo escribe a la Iglesia Comunidad de la Fe con un mensaje. Hay una intención de parte mía, hay un mensaje y hay un receptor. Esto es algo básico, ¿cierto? Pero lo que hace este método alegórico es desconocer absolutamente el mensaje. No le interesa el mensaje principal, no le interesa quién lo escribió, ni tampoco tiene un cierto interés con respecto al receptor. Hay un ejemplo que quiero que veamos en la Biblia, en Éxodo capítulo 15, versículo 1, dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y a su jinete. Tenemos un texto de las Escrituras, ¿cierto? Una forma alegórica, ya que estamos estudiando este primer método, de cómo pueden interpretar alegóricamente este texto, es, por ejemplo, imaginando en nuestra cabeza que Jehová se ha magnificado echando al caballo y al jinete a la mar, ya que el jinete tenía la codicia de seguir persiguiendo, en este caso, al pueblo de Dios para someterlo a sus propias codicias y placeres personales. Lo lanza al mar y de esta forma lo arroja al mundo y a los desórdenes que en él existen. Esta sería una forma de interpretación alegórica. Nos damos cuenta que lo que nos dicen las Escrituras es que es un cántico, ¿cierto? Es un cántico. Nosotros también a veces lo cantamos en nuestras congregaciones. Echó a la mar los carros del faraón. Pero esto no quiere decir que el mensaje quiere comunicar la vida privada del jinete o qué significa el mar para este texto. Eso es alegoría, eso es metáfora. Un segundo método de interpretación bíblica que se ha utilizado a lo largo de la historia y que se sigue utilizando en las distintas iglesias o denominaciones es el método iluminista, como iluminación, de ahí viene, iluminista. Nosotros partimos diciendo, antes de estudiar el método alegórico, que habían ciertos requisitos de un intérprete. Uno de ellos era haber sido nacido de nuevo, ¿cierto? Haber nacido de nuevo. Y obviamente estar en constante oración, compartiendo con sus comunidades de fe, congregándose, buscando la integridad, la santidad. Eso es obvio y es básico y debiese estar en cualquier sistema cristiano, sea del sector que sea. Sin embargo, este segundo método que vamos a estudiar, que se llama el método iluminista, busca y tiene por intención que el intérprete constantemente
apele en que es una luz interna el que le guíe. En otras palabras, este tipo de intérprete no necesita ninguna preparación bíblica, hermenéutica, ni teológica, ni de ningún tipo, porque él está tan calibrado con el Espíritu Santo que no necesita estudio. En otras palabras, las personas que puedan estar escuchando un sermón de un hermano o una hermana que creen en el método iluminista, debe creer claramente en que él es un iluminado de Dios. Como consecuencia, las reglas, ya sean gramaticales, el significado de las palabras, los contextos bíblicos, quedan totalmente fuera para este método, porque acá se apela y se da por sentado en que esta persona tiene un método iluminista que se para, por ejemplo, en el púlpito y recibe directamente lo que Dios le quiere comunicar. No hay mucho que agregar con respecto al método iluminista, ya que no le puedo dar un ejemplo bíblico, ya que este método iluminista no tiene un marco teórico. Lo único que les puedo comentar es que esto partió de un movimiento que se llama el pietismo y se potenció con el movimiento pentecostal, que tampoco tiene más de 200 años. Si usted, por ejemplo, busca un libro de historia en internet, se va a dar cuenta que el pentecostalismo no tiene más de 200 años. Estos dos grupos, el pietismo y el pentecostalismo, fusionaron esta idea y de ahí en adelante ellos comenzaron a implementar este método iluminista. En otras palabras, no es necesario estudiar, no es necesario la preparación bíblica, no es necesario el apartarse, el meditar en las Escrituras, porque la revelación viene directa de lo alto.